Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Sago, en nuestras señales de Osorno y Puerto Montt, y a quienes nos escuchen por la tarde en la repetición de nuestro programa, muy buenas noches también en este día domingo, y también a quienes nos vean a través de nuestro canal de YouTube. Estamos una vez más aquí en este Zoom constitucional para revisar los avances del proceso constituyente. Les habla Lorenzo Miranda, me acompaña como siempre Miguel Ángel Araya. Buenos días, buenas tardes, querido Lorenzo, y a todos quienes nos escuchan por Radio Sago. Así es, lo veo con una hermosa polera, don Miguel, de Star Wars. Así es, hay que estar o procurar estar siempre en el lado luminoso de la fuerza. Me parece muy bien. Y usted sabe que los rebeldes luchaban por la libertad, así que estamos muy bien alineados ahí. Efectivamente, contra un imperio que establecía condiciones desiguales para el desarrollo de todas las personas. Notable. Oye, querido Miguel, mira, esta semana, como siempre, en el primer bloque, tenemos a un invitado. En este caso, nuestro invitado está avecindado en Holanda, y por ese motivo, ¿no es cierto? Esta entrevista que ustedes van a escuchar ahora fue grabada hace algunos días atrás, en un horario bien particular, y se trata de Diego Castro. ¿Te parece que vamos a escuchar y ver esa entrevista y luego retornamos en el segundo bloque para comentar algunos aspectos de eso? Así es, Miguel, y ya estamos con nuestro invitado de esta semana. Como ustedes saben, en nuestro Zoom constitucional nos alimentamos de las distintas visiones que rodean, por usar un término al que se apeló en algún momento, la convención. Y en esta oportunidad hemos querido invitar a Diego Castro Amenábar. Diego es abogado, es filósofo de formación, es eh, magíster en filosofía de la Universidad de Chile y hoy día candidato a doctor en la universidad. Si me ayudas tú mismo, Diego, con la pronunciación, Ujú, porque tú estás en Holanda en este minuto. Un gusto saludarte. sí. Igualmente, un gusto. Y estás en Holanda en la Universidad de Groningen, Groningen. Perfecto. así ¿Cómo, es. hace cuánto tiempo por allá? ¿Cuánto tiempo te queda, Diego? Cuéntanos brevemente. Eh, Estoy hace 4 años y ya terminé, o sea, ya estoy listo, digamos. Tengo la tesis presentada, la voy a defender el 14 de junio. Así que creo, en teoría me puedo hacer llamar doctor el día que la defienda, pero según algunos dicen que uno lo podría decir desde antes. Pero por ahora no digamos, para que nadie se ofenda. Casi doctor, digamos. Oye, Diego, bueno, y tú estás siguiendo permanentemente el proceso político y el proceso constituyente, y le vamos a contar a nuestros auditores que o el tema de tu especialización en filosofía tiene que ver con pensamiento crítico y con argumentación. Exactamente. Teoría de la argumentación, pensamiento crítico, y en específico estoy estudiando el desacuerdo. Ese es como mi tema. ¿Ah? Bueno, y muy, muy atingente precisamente a los tiempos que estamos viviendo. Y para iniciar esta conversación, yo te quería retrotraer a un tuit en el que tuviste ahí un intercambio hace muy pocos días, donde tú Ujú, planteabas que, bueno, se daba un argumento, ¿no es cierto?, en el sentido de que, lo voy a resumir, era algo así como em, todos los países que tienen sistemas unicamerales en general son regímenes autoritarios o monarquías, y tú decías, mira, de ujú, esto podemos deducir tal o cual cosa, este es un buen argumento ujú. o un mal argumento. ¿Cómo visualizas tú el diálogo que se está produciendo hoy día en Chile, los desacuerdos, qué problemas estamos enfrentando, como para que nuestros auditores se hagan una idea de en qué momento estamos? Sí, mira, esto como que va más, a ver, hay una idea más general, más grande que yo tengo en específico sobre la argumentación política. La argumentación política tiene un problema, digamos, y es que trata de muchas cosas al mismo tiempo. Y entre otras cosas, la argumentación política trata de hacer predicciones. Eso es algo que no aparece mucho, pero si uno ve, por ejemplo, no sé, el quinto retiro, ¿no? Uno dice, oye, el quinto retiro es bueno porque va a permitir que la gente tenga tal o cual.
Por otra parte, los que están en contra te hacen una predicción y te dicen, no, 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 si sale el quinto retiro, van a pasar las siguientes malas cuestiones, ¿no? Lo mismo con la Constitución, te dice, mire, lo que necesitamos, si nosotros tenemos Congreso unicameral, van a pasar los siguientes buenos efectos. Otros te dicen, no, 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 si tenemos un Congreso unicameral, van a pasar los siguientes buenos efectos. Entonces, malos efectos. Entonces, a la larga, ambas partes tratan de hacer predicciones de qué es lo que va a pasar si se aplica tal o cual medida o tal o cual política. Y uno de los problemas que existe es que los seres humanos somos re malos haciendo predicciones. Hay un famoso estudio que hizo Tetlock. Entonces, Tetlock agarra, esto lo hizo en los años 80, ¿no? Agarra a los mayores expertos del mundo en distintas áreas, ¿no? En economía, en política, en y le dice, hágame una predicción de cómo será el mundo en 5, en 10, en 15, en 20 años. Nadie le achunta a nada, ¿no? A nada, a nada. O sea, nadie pronostica, por ejemplo, que se iba a caer la Unión Soviética, que era algo que iba a pasar dentro de 4 o 5 años desde que se hace la predicción, ¿no? Entonces, ¿a dónde voy? Somos tan malos para hacer predicciones que cuando usamos argumentos, hacemos predicciones políticas, tenemos que tener un poco de cuidado. Yo lo que siento aquí es que hay, por así decirlo, una especie de soberbia de muchas partes, de creer que entienden qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar, ¿no? Que tienen una especie de, por ejemplo, diagnóstico. El estallido social, por ejemplo, a mí me parece un sociológico, yo no soy sociólogo, pero sociológicamente un evento del cual vamos a estar hablando por décadas. ¿Qué pasó? ¿Por qué se produjo? ¿Cómo se remedia? ¿Y hacia dónde lo remediamos? Esas son preguntas a las que probablemente no vamos a llegar a respuesta. Y están, como dices tú, por un lado los que dicen no entendieron nada y los otros que dicen nosotros lo entendimos todo. Claro, yo creo que entonces, ¿qué es lo que pasó y qué es lo que va a pasar? Yo no sé, digamos. Y respecto a la Constitución, entonces hay que tener un poco de cuidado de gente que tiene mucho ímpetu a veces en establecer sus puntos de vista, cuáles son, para dónde debiéramos avanzar, y sabe que avanzamos para acá y no nos movemos ni un ápice, por así decirlo. Yo creo, por el contrario, que uno tiene que ser muy prudente, porque como demuestra Tetlock, por ejemplo, somos re malos haciendo predicciones. Y claro, a ver, la política no solo tiene que ver con hacer predicciones, ¿no? Entonces, tiene que ver también con cómo creamos un relato común, ¿no? Es decir, no solo dice lo que va a pasar, sino que establece, ¿no? En ese sentido es performativa. Son palabras que crean realidades, que crean nuevas normativas, que crean horizontes normativos. Pero ahí a mí me parece también que hay que tener mucho cuidado de justamente que sea un horizonte normativo nuestro, común. Esa es la idea de la convención, esa era la idea original. Yo siento que en el camino se ha ido perdiendo un poco de eso. Sí, Diego, antes de entrar en eso que puede ser un poquito más contingente, ¿cómo o qué argumentos crees tú que nuestros auditores, al momento de tener que evaluar si van a decidir por aprobar o por rechazar este texto, de qué argumentos o de qué tipo de argumentos debieran cuidarse? Es muy buena pregunta. Yo creo, si te doy así una respuesta rápida, ¿no? Primero yo creo que debieran cuidarse de cualquier cosa que suene o muy buena o muy mala, ¿no? Es decir, si algo, hay un principio, digamos, que dice, si algo suena demasiado bien o si algo suena demasiado mal, probablemente es mentira. Entonces, yo creo que hay que partir por ahí. Las cosas suelen estar en algún término medio, ¿no? Entonces, si alguien te dice, hey, nos vamos a convertir en Venezuela, Corea del Norte, Haití, o si alguien te dice, no, aquí vamos directo al desarrollo, vamos a hacer Finlandia, no, yo te diría que en ambos casos estamos equivocados. Es una de las primeras cuestiones que yo llamaría a tener cuidado. Y segundo, yo te diría, cuando los argumentos parecen no reflejar o no estar o no hacerse cargo de esta incertidumbre de la que yo te hablo, ¿no? O sea, cuando la gente
pareciera tener las respuestas a todas las preguntas, cuando pareciera estar ya, por así decirlo, el queque cocinado, ya sabemos para dónde va la cuestión, lo que vamos a hacer es esto. Correcto. A mí eso me genera muchas dudas. Te llevo, te llevo a un campo concreto, digamos, constitucional, de propuesta, que está a medias, pero que de todas maneras a la gente le ha sonado mucho porque ha estado en los titulares, y es el famoso tema de bicameralismo o unicameralismo. Entonces, un Claro. poco para resumir, tú lo que nos dirías es, mira, si alguien te dice que el bicameralismo es la panacea democrática que nos garantiza estabilidad y progreso, ojo con ese Ujú. argumento. Por el contrario, quien diga Mm. si estamos enfrentados a una propuesta de unicameralismo, esto es lo que verdaderamente va a producir las reformas democráticas, también ojo Claro, con ese argumento. claro. Y ahí, ojo, hay una cuestión. El status quo tiene una ventaja respecto al cambio. ¿Cuál es la ventaja del status quo? Que lo conocemos. Es decir, sabemos cómo funciona Chile bajo bicameralismo, no sabemos cómo funciona Chile bajo unicameralismo. Esta no es necesariamente un argumento para decir no, ¿ya? Es un argumento para entregarle la carga de la prueba, eso es importante ese concepto, la carga de la prueba a aquellos que proponen el cambio. Entonces, los que proponen el cambio tienen que ser doblemente, por así decirlo, proactivos de generar buenas razones y buenos argumentos para generar este cambio de bi a unicameralismo. ¿Por qué? Porque no sabemos si eso va a funcionar bien. Es lo que yo te decía antes, la política es sobre predicciones y no sabemos si esas predicciones van a saber funcionar bien y sí sabemos más o menos lo que ha pasado en los últimos 200 años con el bicameralismo. Y si a mí tú me preguntas si las razones en favor del unicameralismo que se han dado, al menos desde el punto de vista de los convencionales, no estoy ya la doctrina, los profesores ya pueden tener, pero desde los convencionales, lo que ha salido de la convención, a mí al menos no me parece que tengan un peso suficiente para derrotar al menos al status quo. Porque ese argumento, por ejemplo, mire, sabe que el Senado, hablan como si los senadores fueran todavía designados. Ha habido convencionales que hablan con, mire, sabe que este es un mecanismo aristocrático, sí, si fuera una cámara de los lores como en Inglaterra, yo te digo, dale, tu argumento tiene asidero. Pero es una cámara democrática, digamos. Uno podrá parecerle que el periodo es más largo de lo necesario, etcétera. Entonces, también está el argumento de que, mire, esto entrampa los trámites en el Congreso. Mm. Bueno, todo eso son data que cuando uno lo dice, uno espera que quien lo dice produzca los datos que lo respaldan. Mm. Y ahí yo no sé si ellos han estado tan... ¿Dónde está el estudio quizás está, y yo no lo he visto, que diga, mire, ¿sabe qué? Si nosotros, esto es lo que nos demoramos extra por culpa del Senado. ¿Ah? Aparentemente, Ahora, también sí, dime. aparentemente hay algunos estudios, pero que no nos conducen tan claramente a concluir lo que el argumento propone. Exacto. Claro, porque los argumentos, una de las cuestiones de los argumentos es que los argumentos son aserciones, y las aserciones significa una proposición que yo estoy dispuesto, que yo creo que es verdad, y que estoy dispuesto a probar, si es que me la preguntan. Por lo tanto, si yo digo, mire, el Senado entrampa los proyectos, yo estoy diciendo, si usted me pregunta, yo le voy a dar, por así decirlo, la data que dice que eso es verdad. Cuando se ha preguntado eso, no ha salido, digamos. Y por otro lado está el contraargumento, que uno diría, bueno, no por llegar más rápido vamos a llegar bien. Es decir, el Senado, hay quienes dicen, aumenta la calidad legislativa, mejora los proyectos. Ese también sería un argumento que habría que respaldar, digamos. ¿En qué medida es cierto que el Senado mejora los proyectos? Yo tengo alguna información circunstancial en ese sentido, pero yo no sé si eso es completamente cierto. Entonces, como te digo yo, si yo quiero pasar acá a Congreso unicameral, perfecto. Tengo que producir buenos argumentos, porque el argumento de al frente es el status quo, que lo conocemos. Entonces tengo que, por así decirlo, poner más en la balanza.
Perfecto. Y eso yo creo que no se ha hecho por parte de los unicameralistas hasta ahora. Sí, esto mismo uno lo podría aplicar a forma de Estado, al Estado regional, al Estado Exacto, plurinacional. Uno tiene que decir, mira, me estás cambiando, entonces dame los argumentos adecuados para poder pensar en exacto. la alternativa. Oye, Diego, y partiste tú planteando uno de tus temas de estudio y de preocupación, que es el desacuerdo. E hiciste Ujú. una pequeña conducción, ¿no es cierto?, de decir, mira, nosotros esperábamos o se esperaba que este fuese un proceso de mucho diálogo y de inclusión, y pareciera ser que eso se fue perdiendo. Desde la perspectiva de tu área Ujú. de estudio, ¿no es cierto? Y mirándolo por la información que más o menos todos manejamos, ¿qué te parece que ha ocurrido en ese proceso de diálogo y en esta imposibilidad de alcanzar acuerdos o en esta, por así decirlo, persistencia de los desacuerdos? Sí. Mira, a ver, el, el- existen varias maneras de superar los desacuerdos, ¿ya? Entonces, una manera es que yo te convenzo a ti de que yo estoy en lo cierto y tú estás equivocado. Vamos a superar el desacuerdo. Otra manera es que negociemos, por ejemplo, ¿no? Esa es una manera que, por así decirlo, es menos... em, en política se negocia mucho, ¿no? Pero la negociación eh, implica un sacrificio. Yo te doy, tú me das. Y lo que interesa cuando hay grupos de personas que toman decisiones colectivas, decisiones comunes, es que nosotros seamos capaces de deliberar. Entonces, se habla mucho, se ha hablado mucho de deliberación para acá, deliberación para allá. Nadie le ha puesto el cascabel al gato. ¿Qué significa deliberación? Por suerte, la teoría de la argumentación tiene algunas ideas de qué significa esto, ¿no? Y deliberar no es otra cosa que tomar decisiones colectivas, cuando somos un grupo que tomamos una decisión colectiva, en la cual presentamos nuestras propuestas y esas propuestas pueden ser libremente evaluadas por todo el grupo, podamos establecer los pros y los contras de cada propuesta y lleguemos a un acuerdo que si no es unánime, es lo más parecido posible a la unanimidad, ¿no? Es decir, tenemos un grupo de personas, por ejemplo, en una empresa, oiga, ¿hacemos o no abrimos tal área? Mire, sí, yo creo que sí, yo creo que no, porque no, ¿qué hacemos? Y al final dice, hagamos tal cosa, y todos dicen, ok, hagamos. Eso es deliberar, ¿no? Y la deliberación para que funcione tiene que tener algunas características. Ujú. Primero que nada, y que no siempre se cumplen y no siempre se han cumplido en la convención, y ese es uno de los problemas. Primero que nada, tiene que tener uno la libertad de decir las cosas que quiere, cuando quiere, y eso, claro, cuando estamos, por así decirlo, con el Twitter, con la cámara, preocupados de la funa, Mm, preocupados de qué van a decir los otros, la deliberación no funciona tanto. ¿Por qué? Porque la gente no se siente con la libertad de decir lo que piensa. mm. También necesita tiempo, se pierde tiempo. Entonces, esto es una cuestión que le han dicho mucho, ¿no? El año, que hace algún tiempo nos parecía que un año era un tiempo prudente, hoy nos parece que ya no lo es tanto. Mm. No lo es tanto. Y otro tema que atenta contra la deliberación son algunos sesgos. Y a mí el que más me preocupa de todo es el sesgo de conformidad o el famoso groupthink, el pensamiento grupal. Yo no sé si tú conoces la historia del Challenger, O sea, sabemos cómo terminó al menos. pero es interesante el proceso del Challenger, ¿no? Eh, Porque cuando parte el Challenger, tenía que despegar el Challenger, y todos sabemos que explota el Challenger, ¿no? Y el Challenger tenía el error técnico, yo no me sé el detalle, pero el error técnico no era muy complejo, ¿no? Había una goma que permitía que dos piezas se separaran que a ciertas temperaturas se congelaba. Entonces, cuando lo fueron a investigar después, ¿qué es lo que pasó? Una de las preguntas que se hicieron algunos investigadores, y esto está ampliamente publicado, es ¿cómo fue posible que en una habitación con 200 ingenieros de la NASA, te digo, no son cualquiera, ¿no? Ninguno de ellos levantara la mano y dijera, oiga, yo creo que esta temperatura, este cohete no va a funcionar. Y cuando le fueron a preguntar en el uno a uno a estos ingenieros de la NASA, muchos dijeron que sí se les había ocurrido que podía pasar, pero no lo dijeron. ¿Y por qué no lo dijeron? Porque había una presión del grupo, porque en ese momento ya el vuelo se había retrasado varias semanas y el presidente de Estados Unidos le había dicho, el Challenger tiene que salir.
¿no? Hay una presión política, hay una presión de tiempo y hay una presión social. Y nadie quiere hablar. Y pareciera ser que algo de eso nos está ocurriendo, o sea que esta historia, ojalá que no sea como la del A Challenger. mí me parece que a lo menos del trabajo que ha salido de las comisiones ha habido una especie de challenger, ¿no? Todos aquí aplaudimos la plurinacionalidad, piensa lo que pasa con la Comisión de Medio Ambiente, que fue triste, ¿ah? Porque mandaron no sé qué cantidad de propuestas y se las rechazaron todas. Entonces, se habla mucho el seco amiguismo, ¿no? Ay, seca amiga, mira qué lindo lo que propusimos. Y nadie, claro, es políticamente incorrecto decir, ¿sabéis que esta idea me parece mala? ¿Sabéis que esto no tiene ni pies ni cabeza? Sí, Em, estamos y conversando pues, con Diego Castro, abogado, filósofo, ujú, profesor en Holanda, aquí en Radio Sago, y nos quedan un par de minutos o algunos sí, minutos, y te quiero, pero sin salirnos de este tema, yo tengo ujú, una tesis. Creo que el proceso de producción de norma eh, ha contribuido a que se produzca, ¿no es cierto?, este exceso de norma puesta en debate. Más de 1.400 normas se propusieron, ujú, y además la decisión de qué normas iban a pasar al Pleno estaba eh, decidida, ¿no es cierto?, por un quórum muy inferior al que se le iba a ujú, exigir posteriormente en el Pleno. Eh, sí, y, y cuando las normas fracasan, y aquí te quiero reconducir a lo que estábamos conversando, cuando las normas fracasan en el Pleno, vuelven y pareciera ser que lo que se está produciendo no es ni siquiera una negociación, menos una deliberación, sino que una simple transacción. Entonces sí. nos encontramos con órganos políticos que tienen un poquito de lo tuyo para que tú me aceptes lo mío. ¿Cómo visualizas ese proceso tú, Diego, desde tu Eh, conocimiento? efectivamente, o sea, yo creo que uno de los errores fue que las comisiones tuvieran muy bajos quórum. Por tanto, altos quórum fomentan la deliberación, porque fomentan que lleguemos a lo más cercano posible a la unanimidad. Bajos quórum fomentan, mira, negociemos, o convenzamos solo a los conversos, el resto no nos importa. ¿Mm? Tenemos el grupito que viene de tales colectivos y tales colectivos ya tenemos el 50 más uno, chao, sabes que ni siquiera lo vamos a argumentar, ni siquiera vamos a dar razones, vamos a poner aquí la propuesta, la vamos a votar, sabemos que ya tenemos los votos. Entonces, efectivamente, cuando se te viene encima el tiempo y tú necesitas un producto viable, lo que ha pasado es que hemos entrado en estas negociaciones que efectivamente no es lo ideal, porque las constituciones son cuerpos sistemáticos, ¿no? Entonces, estamos negociando, ya yo te doy esto, tú me das esto, para ver si la cuestión pasa, nos saltamos la deliberación. Yo creo que sí es negociación, ¿ah? Podría uno decir si es una negociación más o menos virtuosa o Mm. con más o menos razones, pero sí es una negociación. Y empezamos a negociar intereses, digamos. Nos paramos, nos salimos del... Y eso es lo que pasa, digamos. Terminamos en en textos donde, claro, le agregamos cosas y le sacamos cosas, nadie sabe muy bien cuáles son esos procesos, nadie sabe muy bien cómo llegamos a eso. Mm. Y el problema hoy es que la constitución está en riesgo. Y eso es una cosa que yo la encuentro increíble, ¿no? Cuando le han salido a decir al presidente o al vicepresidente de la constitución, de la convención, mire los datos, mire lo que está pasando con el apruebo, con el rechazo, salen con todo tipo de excusas, ¿no? Es que las encuestas aquí, las encuestas allá, Eh. me parece que no le están tomando el peso. Ahora, un último tema que a lo mejor no nos va a alcanzar el tiempo, pero Ujú. vengo a caer en este tema, digamos, a propósito de la conversación. Em, ¿Cuánto sientes tú que influye ahora en el proceso de deliberación pública, ¿no es Ujú. cierto? Y de toma de decisiones y de análisis de los argumentos que se dan, el fenómeno de la fake news, que no es un fenómeno nuevo, históricamente lo conocemos, pero que hoy día, digamos, penetra de una manera mucho más potente y más directa, a propósito precisamente de las redes sociales. Mira, ¿cuánto? Así como darte un número, sería muy difícil, ¿no? Sí. Porque efectivamente estas cosas hay que mirarlas con algo de atención, pero efectivamente ha penetrado la desinformación, yo le llamo como en términos más generales, ¿no? El problema de la desinformación ha entrado, yo creo que se necesita, por así decirlo, cierto escepticismo mínimo de si uno le llega a cierta información,
y esto es un consejo para todas las personas, pero mayor razón para un convencional, de hacerle doble clic, de pensar bien, de triangular las fuentes. Hay varias técnicas para uno detectar si algo es verdad o mentira, y no sencillamente decir, bueno, ya, porque eso le conviene a mi relato que yo tenía de antes, lo que se llama el sesgo de conformidad, de confirmación, digo. Yo creo que ha penetrado bastante y que es súper preocupante y que está además ligado con el tema de las redes sociales, ¿no? Donde la relación ya no es mediada a través de los medios de comunicación, sino que directo con la gente a través de las redes sociales. Mm. Y las redes sociales fomentan la parroquia propia, po. Entonces, estamos comunicándonos con nuestra propia parroquia que nos retroalimenta de desinformación Mm. y es un poco difícil salir de eso, ¿no? Sí. Estamos en el tiempo, lamentablemente, Diego. Ha sido una conversación bien entretenida. Se me pasó muy rápido, se nos pasó muy rápido el tiempo. Te quiero agradecer infinitamente. Pregunta, ¿vas a ir a votar? ¿Tú vas a estar allá o vas a estar en Chile? Voy a estar acá en Holanda y voy a ir a votar. Perfecto. Nada, ¿Qué voy a votar? Vamos a revisar el texto final. No voy a tomar una decisión hasta no tener un texto. Perfecto. Oye, te agradezco enormemente. Te agradecemos aquí en Osorno y en Puerto Montt, en Radio Sago, que nos hayas dado estos minutos para conversar. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba esa conversación que tuvimos con Diego Castro, abogado, filósofo, magíster en filosofía y pronto a doctorarse en esta ciencia. Vamos a una pausa nosotros y estamos de regreso inmediatamente aquí en el Zoom Constitucional. Bien, queridos amigos, volvemos aquí a Radio Sago en las señales de Osorno y Puerto Montt. Estamos en este Zoom Constitucional. Miguel Ángel Araya, ¿qué te pareció lo que nos comentaba nuestro invitado Diego Castro? Bueno, siempre es interesante tener visiones o conocer visiones, discutir visiones como las de Diego. Yo él lo conocí antes de que por los cargos que desempeñó para la administración de Piñera, lo conocí como activo tuitero. Y me gustó y me ha gustado siempre la forma en que desarrolla sus ideas. De hecho, lo sí. En dicha virtud no puedo sino concluir que muchas de sus visiones a mí me parecen absolutamente compartidas. Particularmente la última cuestión que él toca, cuando dice, mire, a propósito del contenido de la comunicación, de las fake news, etcétera, etcétera, lo ve como realmente un problema existente y entiende y además señala, incluso sin que tú se lo preguntes, que él va a decidir el voto a apruebo o rechazo a la propuesta de constitución que haga la Asamblea una vez que tengamos un texto definitivo. ¿Mm? Y esa nota de cordura, esa nota de razonabilidad es precisamente lo que hace falta y lo que se echa de menos actualmente. Yo no puedo entender cómo hay personas que a priori pueden estar llamando a votar rechazo o apruebo en circunstancias que lo que se va a aprobar o rechazar no es una cuestión que esté terminada, indistintamente de que evidentemente existen cuestiones que para algunos sean inaceptables y que para otros les parezcan muy buenas, por supuesto, pero todavía no está el texto final. O sea, sin duda, y en este punto que planteas tú, a propósito de la conversación con nuestro invitado, si bien es cierto, y como tú dices, y yo tengo particularmente una serie de cuestiones que me parece que no están bien desarrolladas en el proyecto de borrador de nueva constitución, todavía pueden ser corregidas. Queda pasar por la Comisión de Armonización y no sabemos, sin perjuicio que conocemos lo que dice, ¿no es cierto?, el reglamento, pero no sabemos cómo en la práctica esa comisión va a ejercer sus facultades y cómo van a admitir o no los convencionales que se ejerzan esas facultades y qué nivel de corrección se le puede dar a algunas materias que han sido criticadas por amplios sectores. Y yendo al fondo del asunto, para salirnos un poco ya de esta entrevista, esta semana que pasó existió un hito que debió haber sido sumamente importante, pero que se vio opacado a poco andar de los días, ¿no es cierto? Y que fue la aprobación del capítulo, en su mayor parte, ¿no es cierto?, del informe de la Comisión de Derechos Fundamentales y del capítulo de Derechos Fundamentales. Y en relación con esta materia,
se aprobó un artículo que es el que dice relación con el Sistema Nacional de Salud, donde se está proponiendo un cambio bastante sustantivo al modelo de seguridad social en materia de salud por parte de la convención, ¿no es cierto? Y que consiste en que pasemos de un sistema o de un modelo donde tenemos dos sistemas, un sistema público y un sistema privado, a un modelo donde las cotizaciones previsionales van a un solo fondo para generar economías de escala, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Y con un modelo de pagador único que sería el Estado que administraría estos fondos. Y a propósito de esto, y a propósito de las fake news o de la desinformación, como la llamó Diego, surgió en los últimos días una polémica que me parece interesante tratar, y es en relación con un correo electrónico que despachó una ISAPRE a sus clientes, anunciándoles, ¿no es cierto?, la desaparición del modelo de ISAPRE y también, por decirlo de alguna manera, el riesgo de perder esta cotización porque se verían obligados los usuarios a cotizar en el sistema público, pero contratar de manera completamente aparte seguros privados para atenderse en la salud privada. ¿Qué opinión te merece, Miguel, este hecho? A ver, varias cosas. Lo primero, efectivamente, uno podría estimar que hay un desacierto, por decirlo de una manera elegante, en la comunicación que intenta hacer este ISAPRE, desde que efectivamente está comunicando un hecho que es falso. ¿Mm? No es efectivo que la desaparición del sistema de ISAPRES lleve a la aplicación de impuestos alternativos, ¿m? Para quienes no ingresan al sistema que se supone va a ser único y universal. Pero el problema para mí es otro. El problema es la causa. ¿Por qué pasan estas cosas? Y yo creo que eso tiene que ver con los problemas políticos que tiene la convención. Se ha dicho mucho y hasta la saciedad que la convención tiene un problema comunicacional, es decir, que esta especie de divorcio con la ciudadanía tiene que ver con el hecho de que no se comunican adecuadamente los contenidos. Y fíjate que yo pienso que eso no es así. Yo he llegado al convencimiento que el gran problema de la convención es un problema político, ¿sí? Y es un problema político interno, en donde la absoluta dispersión que allí existe hace que se entreguen productos que no están completamente afinados. Entonces, en materia de salud, en lugar de haber establecido simplemente un gran principio, entregándole al legislador la tarea de diseñar el sistema en un largo proceso, optan por regularlo todo. Como esa regulación del todo es imposible porque no hay ni tiempo ni las mayorías necesarias, terminan saliendo estos productos a los Frankenstein, como hemos venido diciendo, y que provocan este tipo de situaciones. Entonces, esa es mi preocupación. Claro, estuvo muy mal lo que hizo el ISAPRE. El problema es que la causa del problema está al interior de la convención. Si la convención solamente hubiese desarrollado el principio que a mí me gusta, como todos quienes nos escuchan y nos ven lo saben, de un prestador único de salud, igual para todos, con eso bastaba. Pero no, existe esta necesidad de regularlo todo, porque no vaya a ser que mañana no tenga las mayorías circunstanciales que ahora tengo y me quiten la conquista. Ese es el gran error de la convención. Bueno, comparto lo que señalas, ¿ah? Me parece que das en el clavo y quisiera hacer un poquito, profundizar en esta idea para que nos entiendan de mejor manera nuestros auditores, en el siguiente sentido. El artículo 14 de este informe es el que trató el derecho a la salud y tiene 7 incisos hasta ahora, además de los que se rechazaron. Y en el primero de ellos señala que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a la salud. Toda persona tiene derecho a la salud y bienestar integral, incluyendo su dimensión física y mental. Y luego comienza a regular que el Estado deberá ser quien deberá proveer las condiciones, que existirá un sistema nacional de salud de carácter universal,
que el Sistema Nacional de Salud incorporará acciones de promoción, prevención, diagnóstico, tratamiento, habilitación, rehabilitación, inclusión, etcétera, que el Estado generará políticas y programas de salud mental, que corresponderá exclusivamente al Estado la función de rectoría del sistema de salud y que el sistema de salud será financiado a través de las rentas generales y adicionalmente se podrán establecer cobros obligatorios de cotizaciones. Y quiero comparar ese artículo con el artículo 15, que tiene que ver con el derecho a la salud, perdón, a la educación. Y lo que está aprobado hoy día en el artículo 15 para efectos de derecho a la educación es el Estado asegura a todas las personas el derecho a la educación. Hay otras normas que se rechazaron, pero claramente, entendiendo que esto podría ser un poquito más profundo y a lo mejor entrar en algún detalle, el nivel de detalle al que se llegó respecto del derecho a salud genera el problema que tú estás anticipando. Pareciera ser las recomendaciones técnicas a todo nivel son en el sentido de que pasemos a un modelo de un fondo de salud único, porque nos va a hacer mucho más eficiente la administración de los recursos. ¿Cómo se hace? Si hay o no prestadores privados, etcétera, efectivamente debiera quedar entregado al legislador. Sin duda, porque son materias que no pueden ser, primero, no tienen por qué estar resueltas en la Constitución. Como la Constitución solamente establece el principio general, ese principio general en el cual todos estamos de acuerdo. Así funciona. Eh, la regulación del mecanismo, eso tiene que estar en la ley y requiere mucho tiempo, porque requiere de conocimientos técnicos que ninguno de los constituyentes tiene. Eh, Nosotros que somos meros comentaristas, por supuesto tampoco lo tenemos, pero sí logramos entender que esto sí requiere oír a expertos por procesos muy largos, ¿no? Porque para diseñar este sistema en el cual todos estamos de acuerdo que sea un único prestado nacional, ¿no es verdad? Tenemos que partir incluso mirando cuánto vamos a producir, qué carga impositiva vamos a tener, de manera tal de saber cómo lo voy a pagar. Esa es la primera cuestión, no basta con solamente hacer el diseño. Y luego mirar todos los sistemas comparados que nos permitan, cuando hablamos de sistemas comparados para que las personas nos entiendan, cómo lo hacen otros países. Porque acá se ha repetido hasta la saciedad que basta con copiar, por ejemplo, el modelo inglés y estamos al otro lado. Y resulta que no es así, porque nosotros no producimos como produce Inglaterra. Probablemente tampoco tenemos los mismos problemas médicos de base que tiene Inglaterra. En consecuencia, debemos tomarnos tiempo para esto. O sea, de nuevo tengo que compartir contigo que exactamente este es un tema que no puede quedar resuelto en la Constitución, desde un punto de vista técnico-teórico y también desde un punto de vista práctico. ¿Ah? Y te pongo un ejemplo a propósito de lo que tú estás señalando. Ha rondado la idea de que el modelo canadiense es un muy buen sistema para tratar de aplicar en Chile. En Canadá, que nadie podrá decir que es un país de la órbita socialista soviética, ¿no es cierto? En Canadá existe un modelo de pagador único, que es el Estado, que otorga grandes garantías muy generales y los prestadores de salud son prestadores privados, sin fines de lucro, pero son prestadores privados. Y el Estado negocia con las sociedades médicas, con los profesionales, etcétera. Pero claro, si uno se va al gasto público, ¿no es cierto?, en salud per cápita, entre un país y otro y el ingreso per cápita entre un país y otro, no tenemos punto de comparación. Entonces, haber tratado de resolver esto a este nivel es un error. Otro ejemplo de esto, para que no nos quedemos pegados en este tema, es la norma que se aprobó definiendo cómo debe ser la política exterior de Chile, que esta norma se aprobó en la Comisión de Sistema Político, señalando que la política, ¿no es cierto?, de relaciones exteriores de Chile tendrá una orientación fundamental a mantener la paz y la concordia en las relaciones en América Latina. Entonces uno dice de nuevo lo mismo, ¿por qué razón tiene que quedar fijada la política exterior a nivel constitucional? Claro, y una materia donde todos los expertos han indicado que es errónea. Estoy pensando, por ejemplo, en la Paulina Estroza, muy conocida para mí, probablemente no tan masivamente conocida, pero es una destacada profesora de Derecho Internacional de la Universidad de Concepción, y ha sido muy clara en señalar que esto es un error, fundamentalmente además porque las relaciones internacionales son absolutamente variables. No es una cuestión que se pueda establecer así de buenas a primeras, con un criterio para uno o para otro lado.
Y volviendo al punto inicial, es una materia que no tiene por qué estar en la Constitución. Primero, aparte del hecho en que la forma en que se está haciendo no es la correcta, ni siquiera tiene por qué estar ahí. Totalmente. Te invito a que pasemos a otro tema también de avance, ¿no es cierto?, de constitucional, y que es, creo yo, de nuevo, un punto de inflexión en esta semana. Esta semana era una semana importante para el trabajo de la convención. Creo yo que nadie podrá estar en desacuerdo con este mayor reconocimiento a nivel constitucional de derechos políticos y sociales, económicos y sociales, digo. Pero a reglón seguido, o en el segundo acto de esta semana, tenemos el evento, ¿no es cierto?, donde se produce el rechazo íntegro del segundo informe de la Comisión de Medio Ambiente, y como reacción a este rechazo íntegro, quien haya leído el informe se dará cuenta que era necesario corregir, y se rechaza de manera íntegra por una cuestión estratégica, a mi entender, correcta, es decir, para permitir la corrección del informe, porque si se aprobaba en general y se comenzaban a rechazar normas en particular, esas normas caían de la discusión constitucional. Sin embargo, los ecoconstituyentes, como se han hecho llamar, tuvieron una participación desastrosa, que, con ciertas conductas que son protofascistas, podríamos decir, enumerando en un punto de prensa a los traidores que votaron en contra, etcétera. Eh, y este hecho ensucia lo que había ocurrido, ¿no es cierto?, el día inmediatamente anterior. Y esto, si bien es cierto, eh, no podemos decir que el problema es comunicacional, genera un efecto comunicacional muy complejo, porque lo bueno que pudo haber tenido, ¿no es cierto?, esta semana de trabajo termina finalmente enredado en una pelea de montonero. Claro, el problema es político, no es comunicación, es política, y los convencionales forman parte de ella, aunque ellos piensen lo contrario, o algunos de ellos, sigan con la lógica del piedrazo al presidente Boric, no vamos a llegar a ninguna parte. Evidentemente esa no es la forma de enfrentar la discusión. Y se ve allí, lamentablemente, lo mismo que hemos venido sosteniendo desde este espacio, en el sentido de clavar la bandera en la cima del Everest. ¿Ah? Esta es mi conquista y mi conquista no la transo con nada. ¿Quién podría, quién podría estar hoy día en desacuerdo con la protección de la naturaleza? ¿Quién? ¿Quién podría oponerse a la regulación efectiva y garantizar de manera efectiva, reitero, modelos de producción económica con base en la ciencia de la ecología? Nadie. Nadie podría rechazar eso. Entonces, la Constitución debería establecer eso, pero no meterse en lo demás, porque lo demás es muy complejo y tiene derivadas que evidentemente causan mucha preocupación. Esta idea que ronda respecto, por ejemplo, de expropiar minería, eso sería un error garrafal, garrafal. Eh, Primero porque el Estado no tiene la capacidad para hacerla, no tiene la capacidad para pagar. Eso es una manera muy irresponsable de enfrentar el problema. Mm. Y uno esperaría un mayor vuelo. Se trata de personas que deberían dignificar la democracia, no utilizar esta lógica, reitero, del piedrazo al presidente Boric, o de tirarle agua al presidente Piñera. Si seguimos así, no vamos a lograr resolver nada. Sin duda, yo no quiero anticipar una idea que vengo dándole vuelta ya hace un rato respecto de lo que es el éxito o el fracaso del proceso, esta etapa del proceso, lo voy a decir así. Lo vamos a dejar esa conclusión para más adelante. Pero sí, te quisiera llevar a la siguiente idea. Em, de lo que conocemos hasta ahora, que son 290 artículos, eh, creo yo que tenemos dos grupos de artículos que se fueron conformando. Un primer grupo, donde se aprobó forma de Estado, básicamente, algunos principios constitucionales, algunas normas, muy poquitas, sobre el sistema de gobierno, principios constitucionales, otras pocas, que fueron, por así decirlo, la primera horneada de normas que pasó
por el Pleno y que se aprobaron muy livianamente, a mi entender, eh, y con mucho aplauso y poniéndose medallitas un convencional al otro celebrando, etcétera. Y cuando comienza la reacción de la opinión pública, tenemos un segundo grupo de normas que claramente, hay que decirlo, independiente de la posición que uno tenga respecto a este proceso, pero hay que ser súper claro en esto, normas bastante más coherentes, sin perjuicio de las dificultades que tienen algunas, pero uno lee el segundo grupo de normas, los segundos informes que se han venido aprobando y uno dice, chuta, ok, aquí estamos entrando en vereda. Eh, Sin embargo, esto no borra lo que está aprobado antes. Gran preocupación tengo yo sobre forma de Estado. Creo que, como dijo el profesor Massa, es un traje que no nos queda, y obviamente sobre el sistema político, está pendiente la forma en que va a terminar aprobado o no eh, el artículo sobre derecho a propiedad, etcétera. ¿Qué opinión tienes tú de estos dos tiempos que yo estoy refiriendo, Miguel? Tiene que ver con lo que conversábamos con nuestro invitado, es decir, eh, el proceso de producción de normas es un proceso que tiene, como ya se dijo, bastantes deficiencias, lo que se traduce en que resultamos con productos que son absolutamente incompletos. Por ejemplo, en materia de forma de Estado y específicamente clase de gobierno, nosotros definimos gobierno presidencial. A mí no me gusta, pero se definió gobierno presidencial. En consecuencia, coherentemente con eso, tenemos que tener un sistema legislativo eh, que se acomode al régimen presidencial. ¿No? ¿Se acomoda al régimen presidencial el unicameralismo? No, no se acomoda. ¿Por qué razón? Porque puede conducirnos a situaciones de desgobierno, o bien también puede conducirnos a situaciones cercanas al totalitarismo. Es decir, un presidente con un parlamento de mayoría pueden hacer y deshacer. ¿eh? O bien un presidente en minoría no puede hacer absolutamente nada. Y es así porque la ciencia del derecho lo tiene resuelto hace mucho tiempo, así funciona. Si usted quiere tener un sistema unicameral, tiene que tener una forma de gobierno semipresidencial. No puede ser de otra manera. Eh, en esa forma, como lo hemos venido acá señalando, a quienes nos ven y nos escuchan, tienes que tener un jefe de Estado, un presidente, y un jefe de gobierno que es un primer ministro que depende del Parlamento de esa manera y que es en definitiva quien gobierna, un cambio de paradigma, pero eso no funcionó, se quiso mantener el presidencialismo. Por lo tanto, perdón, y además le agregaste que era de Estado regional. En consecuencia, es ineludible que además ese sistema de parlamento que va a acompañar al presidente debe ser necesariamente bicameral, porque si no, no existe una manera de darle representación a las regiones. Eh, y no obstante eso, que es evidente que es una opción no discutible, se crean estos inventos extraños denominados bicameralismo asimétrico, con funciones muy limitadas, prácticamente inexistentes a lo que se va a denominar las cámaras territoriales, que evidentemente no va a funcionar. Entonces, esta cuestión, estas materias son ineludibles. Esto tiene que funcionar y tiene que mejorarse, porque si no es así, no sacamos nada con tener un buen decálogo de derechos si no tenemos un mecanismo político que efectivamente los haga carne, porque como hemos también repetido acá, la solución de los problemas no pasa por la Constitución, en el sentido de que no es ella la que por sí resuelve el problema, sino que va a crear las condiciones de que el ejercicio del poder político produzca soluciones en un marco de respeto y garantía de derechos fundamentales. Totalmente. Oye, y te quiero hacer el siguiente planteamiento, pregunta. Yo tengo una gran preocupación en materia de forma de Estado en el siguiente sentido. Ya planteé algunas preocupaciones que son de orden práctico, de cuánto se va a demorar en implementar esto, que también es un gran tema, y que puede tener un efecto político, pero voy a una cuestión un poquito más de fondo, y es la siguiente. Tenemos una Cámara de Diputados y Diputadas, ¿no es cierto?, que va a tener una representación proporcional conforme a la cantidad de habitantes de cada distrito que se determine. Y por lo tanto se mantiene más o menos la lógica un hombre, un voto. Por otro lado, tenemos una Cámara Territorial que teóricamente va a representar, ¿no es cierto?,
a estas regiones autónomas con números más o menos equivalentes de representantes, de modo tal de darle representación a la región autónoma en el Parlamento. Pero si esa Cámara no tiene facultades en materia legislativa que puedan ser contrapeso de la Cámara Baja, ¿no es cierto?, que tiene representación un hombre, un voto, bueno, las regiones otra vez vamos a estar determinando nuestros destinos por el mayor peso que van a tener la región metropolitana, Valparaíso, Viña y Concepción. No sé cómo ves tú esta asociación entre estos dos sistemas que están dentro de la Constitución. Claro, y eso viene siendo una promesa incumplida de nuestro estatuto constitucional permanente. Recordemos que la Constitución del 25 también establecía un sistema de representación proporcional en la Cámara de Diputados, que nunca se cambió, se estableció y se siguió rigiendo con los 147 miembros que la conformaban por el censo del año 30. No se tomó en consideración el aumento poblacional y las modificaciones en ninguna parte para aumentar o disminuir el número de representantes. En consecuencia, hay allí hay que prender una luz de alerta en que si vamos a establecer un sistema de elección proporcional al número de habitantes, tenemos que tener eficientes sistemas de conteo, eficientes sistemas de censo, que no lo hemos hecho muy bien, según todos recordemos. Ah, claro. Pero eso es harina de otro costal. Y claro, este inevitable bicameralismo tiene que existir para que, dentro de muchas otras razones, las regiones sean efectivamente consideradas a nivel de igualdad. Aquí tenemos que suponer que son iguales para que el sistema funcione. Como también lo hemos dicho, Alaska elige los mismos 2 senadores que el Estado de Nueva York. Son equivalentes, absolutamente. Y las funciones deben servir de contrapeso a la otra Cámara, de manera tal que no se cuele el centralismo a través de aquella Cámara que tiene representación proporcional y no de territorio. Total, yo en esto estoy totalmente de acuerdo y es una gran preocupación. Como ven ustedes, auditores, creo yo, estamos en un momento muy crítico del proceso, porque queda tiempo para hacer correcciones, pero si no hay ánimo de hacer correcciones y ajustes, la verdad es que vamos a vernos enfrentados a una decisión a partir del 4 de julio, ¿no es cierto? Que ya se va a poder empezar a hablar derechamente si uno está en disposición de aprobar o rechazar, a una decisión compleja porque están las cosas que nos gustan, que esperábamos que estuvieran, pero por otro lado, el motor, la sala de máquinas, el corazón, ¿no es cierto?, de este instrumento político, hasta aquí al menos adolece de serias deficiencias. Claro, pero hay que desdramatizar esta situación. Yo comparto contigo la tesis que el proceso constituyente es irreversible. Tú has sostenido, estoy de acuerdo con eso, que la ciudadanía ya se manifestó con un 78% y la votación más grande que ha tenido Chile a favor de cambiar la constitución. Lo que ahora vamos a discutir o a resolver es si aceptamos o no la propuesta que nos va a hacer la convención. Pero eso no va a significar en ningún caso que el proceso pueda revertirse. Totalmente. Además, dicho sea de paso, el rector de la Católica, perdón, Diego Portales. De la Diego Portales coincide contigo, Carlos Peña, en el punto. Entonces, Efectivamente. no es tan grave, no es tremendo, no se va a acabar el mundo si se rechaza esta propuesta. Habrá que ver la forma de seguir buscando la solución al necesario cambio constitucional. A la cuestión constitucional. Quiero... Tiene Dale. una arista compleja. La arista compleja es que nuestra clase política, en el acuerdo de noviembre del año 19, optó por la reforma de la Constitución como una forma de resolver la crisis política. Y esa crisis política está ahí. Claro, no estamos enfrentando los niveles de
¿cómo se llama?, de Violencia, manifestación popular, etcétera, pero la crisis está ahí. sin duda. No verlo es un error. Por lo tanto, si este mecanismo no funciona, la clase política tendrá que entender que debe ofrecer una alternativa distinta a la necesaria nuevo camino constitucional, pero se va a requerir de la conformación de acuerdos nacionales que sostengan y soporten la olla, porque si la olla estalla, ahí sí que vamos a enfrentar un grave problema. Yo creo que a esta materia apuntaba el ex vicepresidente de la convención, el convencional Baza. Lo dijo mal, sin duda, lo dijo mal, se entendió mal, pero yo creo que eso es lo que subyace. Es decir, hay que tener ojo que si esto no se resuelve, se nos puede crear un problema respecto de el estallido. Sí, yo quiero hacer solamente 2 puntos porque ya el tiempo se nos va absolutamente y es que yo creo que hay que desdramatizar el que se apruebe o se rechace el texto. El proceso constituyente va a seguir durante mucho tiempo. Es una fantasía pensar que el proceso constituyente se resuelve el 4 de septiembre. Y del mismo modo, el conflicto social puede no resolverse, sea que se apruebe o sea que se rechace este instrumento. Porque si se aprueba un muy mal instrumento, lo único que vamos a provocar es quedarnos entrampados en la aprobación de las futuras leyes y en sistemas que no funcionan y en modelos que acentúan, por ejemplo, el problema del centralismo. Miguel. Ojo, pero es el conflicto político. Sí. Lo social va a tardar mucho. Estamos hablando específicamente del conflicto político, que hoy día es legitimidad del ejercicio del poder. Muy bien, Miguel, hemos llegado al final de este entretenido programa. Por lo menos nosotros lo pasamos el después. Sí, nos despedimos de nuestros auditores, Miguel. Muchas gracias Lorenzo, y muchas gracias a quienes todos los domingos nos siguen y nos escuchan por Radio Sago, hoy día ya en dos horarios. Eso evidentemente nos pone muy alegres porque hace suponer que generamos un espacio interesante de comunicación a las personas. Nos vemos el próximo domingo. En un nuevo Zoom constitucional.